Hola y bienvenidos al canal de Despejando Enigmas. En el vídeo de hoy de la divulgación cósmica trataremos el tema Cronología Celeste, temporada 5, episodio 1, transcripción. Esto es una transcripción palabra por palabra, del inglés al castellano, de Gaiam TV entre David Wilcock y Cody Good. Y como dice David Wilcock, quiero la verdad. Creo que quieren la verdad, o de lo contrario no estarían aquí. La verdad puede requerir un poco de flexibilidad en su sistema de creencias. ¿Estáis listos? Espero que os guste. Empezamos. David Wilcock. Está bien, bienvenidos a la divulgación cósmica. Soy su anfitrión, David Wilcock, y estoy aquí con Cody Good. Y en este episodio vamos a entrar en la historia cósmica de nuestro sistema solar. Vamos a ir por la línea de tiempo real de los que se establecieron aquí y cuáles son las piezas de información que tenemos, porque hemos tenido muchísimas cosas diferentes, pero en realidad nunca antes las hemos unido todas, y vamos a tratar de llevarlos desde el principio hasta ahora y rellenar todas las grietas de lo que Corey experimentó de primera mano en el programa espacial. Así que, Corey, bienvenido al programa. Very good, gracias. David Wilcock. Así que, si el universo tiene 13,8 millones de años y la Tierra se formó hace 4 millones de años, se enfría por agua líquida hace 3,8 millones de años. Fue entonces cuando aparecieron los microbios por primera vez. Así que sabemos lo que está pasando. Sabemos que la Tierra era un planeta acuoso hace 3,8 millones de años. Así que en teoría alguien podría haber aterrizado en ella, muy atrás en el tiempo. Pero ¿qué sabemos acerca de la habitabilidad real de nuestro sistema solar? ¿Cuál es la evidencia tangible? ¿Cuál es el material más antiguo del que tenemos conocimiento? Very good. Bueno, de acuerdo con las almohadillas inteligentes de cristal, la evidencia tangible que está presente se encuentra en forma de ruinas antiguas, y comienzan a etiquetar a estas ruinas como ruinas de la antigua raza constructora, y no fueron capaces de ponerles fecha con precisión, porque eran muy antiguas, de cientos de millones, sino miles de millones de años. David Wilcock. Así que está diciendo que estas ruinas aparecen y dice que fueron excavadas. ¿Están excavando cosas afuera? ¿De dónde? ¿Dónde estaban ellos excavando? Very good. En diferentes cuerpos planetarios de nuestro sistema solar. En cualquier lugar, desde Venus hasta la nube de Oort. David Wilcock. Así que a veces se encontraban bajo tierra. Habían sido enterradas y tuvieron que ser extraídas. Very good. Sí. A veces son profundas, a veces están en la superficie, cubiertas de escombros, y algunas veces están muy adentro de cualquier planetoide o cuerpo planetario que estén excavando. David Wilcock. Entonces, ¿qué estamos viendo con estas ruinas? ¿Qué es lo que parecen? Very good. Bueno, ellos se han encontrado con una gran cantidad de lo que describimos como un tipo de aleación de aluminio transparente. Esta fue también una tecnología. Fueron descubriendo que, supongo, fueron impregnando esta aleación con otras tecnologías pequeñas que podían hacer que el cristal se pusiera opaco o se oscureciera, o tal vez incluso tecnología visual, así que era tecnología bastante avanzada. Y la mayoría de las veces no sabían en un principio con lo que se estaban encontrando. A veces se encontraban artefactos similares a la piedra que resultaban ser tecnología, pero que no entendían lo que estaban encontrando. David Wilcock. ¿Y cuál es la línea de tiempo de cuando estos fueron descubiertos primero?
Very good. Creo fueron descubiertos fuera del planeta. Eran los grupos separatistas alemanes que estaban empezando con los viajes espaciales antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Fueron localizando estas cosas. David Wilcock, bueno, ¿cuáles son las estructuras de los edificios? Dijimos que están hechos de aluminio transparente, pero ¿a qué se parecen en realidad? Si usted está viendo algo que podría haber tenido una antigüedad de miles de millones de años, ¿qué es lo que realmente vemos cuando las sobrevolamos o nos acercamos a ellas? Very good. Una gran cantidad de estas, que se encontraban en la superficie, parecían que habían pasado por algunas de las principales ondas de choque. Estaban torcidas y dobladas hacia atrás. No eran pristinas ni con mucha imaginación. Ellas estaban hechas un desastre. Las que encontrarían por debajo del suelo o las que se habían cubierto antes de cada vez que pasara esta onda de choque o lo que fuera que haya ocurrido para causar este daño, estarían más conservadas. Pero había una gran cantidad de misterio. Ellos no sabían quiénes eran la antigua raza constructora, de dónde venían, no fueron capaces de encontrar ninguna escritura. David Wilcock, bueno, vamos a entrar. ¿Eran sus cápsulas? ¿A qué se parecían estas estructuras, las que no fueron destruidas? Very good, sí, serían todas diferentes. Habría domos colapsados, estructuras rectangulares y torres, o las que solían ser torres de pie. Había una gran cantidad de diferentes formas y tamaños de estructuras. David Wilcock, y usted había mencionado antes pirámides y obeliscos. Very good, sí. David Wilcock, una gran cantidad de esos. Very good, sí, y la mayoría de los que se encontraron bajo tierra. David Wilcock, ¿cosas al interior de la tierra interna? Very good. Al interior no solo de la Tierra, sino en algunos de estos cuerpos planetarios, los estaban encontrando en su interior, encontrando instalaciones o puestos de avanzada, de formas rectangulares tipo piramidales. David Wilcock, así que la forma piramidal parece haber sido importante para estas personas. Very good, sí. Al parecer, y cuando estaba leyendo en la almohadilla inteligente de cristal, realmente no entendía la geometría sagrada y todas esas cosas que he aprendido desde que veo enseñanzas de sabiduría y otras cosas. Así que yo no entendía la importancia de aquello en aquel entonces, y creo que ellos tampoco, y si lo hicieron, no lo vi que se desplegara. David Wilcock, un alto informante de Richard Hoagland, al que he estado llamando Bruce, me dijo que vivimos en un depósito de chatarra cósmica. Esa es la forma en que hablaba de ello. Very good, sí. David Wilcock, y yo no comprendía muy bien, sino hasta ahora, a lo que él se refería, cuando se expresaba de esa manera. Todas las cosas están muy destrozadas en la superficie, ¿eh? Very good, sí. David Wilcock no se ve muy atractivo. Very good. Tienen que buscar realmente para encontrar algo útil. David Wilcock, wow. Cuando se ve aluminio transparente destrozado, que es similar al vidrio, pero cuando dice que tiene un aspecto quemado, ¿se ve que haya marcas de carbonilla en él? ¿O cuál es la naturaleza del daño? ¿Se ve todavía como vidrio, pero simplemente todo roto? Very good, en parte. Algunas partes todavía se ven como cristal, pero es tan antigua que se ve, quiero decir, que solo es muy frágil. No es más transparente. David Wilcock, si está en una luna, puede estar cubierta con algo como regolito, como el polvo de la luna. Very good, sí, claro. David Wilcock, así que
Todo está cubierto de polvo. Pretty good, correcto. David Wilcock, así que puede que ni siquiera sepa que está viendo algo que se retorció y se giró. Pretty good, su ojo distinguirá algo que no es natural, pero realmente tendrá que mirar de cerca para ver en detalle la mayoría de las veces. David Wilcock, bueno, ahora usted me dijo algo justo cuando estaba terminando el libro, porque todo este tema que ahora estamos discutiendo, toda la segunda mitad de mi nuevo libro, Los misterios de la ascensión, se refiere a esto en gran detalle, y usted me sorprendió, porque hemos estado hablando de esto, pero nunca le oímos decir nada de esto, hasta que hicimos esa charla informativa para el libro. ¿Qué pasa cuando viajamos fuera del sistema solar? Pretty good. Se encontró exactamente lo mismo, en lo que llaman nuestro cúmulo estelar local, que es un grupo de estrellas que son alrededor de 50 estrellas en nuestra área, que están conectadas por esta red cósmica. David Wilcock, así es. Y solo voy a señalar que cuando hice la investigación, cuando me dijo sobre esto, he encontrado algunas cosas interesantes. Por eso quiero hacerle un par de preguntas sobre eso. Cúmulo local, porque esto es una parte importante de nuestra historia, cuando entramos en la antigua raza constructora. Estas estrellas en nuestro cúmulo local, usted estaba diciendo que tienen algún tipo de interacción extraña, así que podríamos entrar en lo que es esa interacción. ¿Qué hace que este cúmulo local sea diferente? ¿Cómo estas estrellas se comportan entre sí, en contraposición con las estrellas que están más lejos de la agrupación local? Pretty good. Se comportan como una especie... Es un poco raro decir esto, pero no es realmente una conciencia de grupo o del tipo colmena, pero están todos conectados en un nivel energético profundo entre sí, y también lo están todos los seres que residen en estos sistemas estelares, y al parecer, todos estos diferentes sistemas de estrellas de este cúmulo local estelar estaban bajo la protección de esta antigua raza constructora y tenían algún tipo de rejilla protectora activa, y se fueron. La antigua raza constructora desapareció, y esta rejilla protectora se mantuvo activa por millones de miles de millones de años. David Wilcock, bueno, pero estamos... No quiero pasar por alto este punto, porque es muy significativo. El cúmulo local son las estrellas que están más cerca de nosotros. ¿Cuándo fue la primera vez que nuestros chicos tuvieron la capacidad de salir del sistema solar en una nave? Que usted sepa. Pretty good. Han tenido la capacidad probablemente desde los años 20 y 30. David Wilcock. Así que incluso los grupos separatistas alemanes podían salir del sistema solar. No había ninguna barrera o problema técnico que les impidiera ir a otra parte. Pretty good. Correcto. Bueno, no tenían problemas técnicos, pero no es recomendable estar haciendo saltos a estos diferentes sistemas estelares sin primero hacer las conexiones políticas. David Wilcock, ¿podría ser derribado si se presenta? Pretty good, sí. Los alemanes fueron los pioneros, y haciendo una gran cantidad de estas conexiones. David Wilcock, bueno, ya había mencionado usted antes la idea de que hay una línea de tiempo de divulgación parcial que iba a intentar la cábala. Pretty good, correcto. David Wilcock, y uno de los elementos de esa línea de tiempo de la divulgación parcial, de lo que recuerdo que hablamos, es que ellos van a tratar de vendernos la idea de que no han salido del sistema solar, que hay algún problema. ¿Cuál es su idea? ¿Cómo van a tratar de vendernos los viajes espaciales si luego no se puede salir del sistema solar? Pretty good. Hay varios escenarios que he oído, pero sí, uno de los escenarios
era que iban a tratar de hablarnos acerca de la antigua raza constructora, de decirnos que tal vez los extraterrestres existieron en un tiempo, pero que ya no vienen más por aquí. David Wilcock. Así es. Very good. Y hemos desarrollado tecnologías de ingeniería inversa, y eso es todo. David Wilcock. Así que la conclusión es que para nosotros viajar a otros sistemas estelares desde los años 30 tiene que haber sido muy temprano para comprender, supongo, lo de la red cósmica, o son teletransportados a estas estrellas, o están viajando, tenían superviajes a la velocidad de la luz. ¿Cómo los estaban realizando? Very good. Bueno, es una combinación. Al principio estaban viajando a través de portales. Ese fue el viaje principal. Y cuando desarrollaron naves, estaban desarrollando estas unidades de torsión. Entonces, hacían viajes superlumínicos. David Wilcock. Bueno, ¿y cuándo llegó este viaje superlumínico? Very good. Hacían viajes superlumínicos entrando y saliendo antes de la Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos estaba por detrás de los grupos de las sociedades secretas alemanas, y algunos de estos grupos secretos que habían estado desarrollando estas tecnologías estaban décadas por detrás de las sociedades alemanas secretas. David Wilcock. Bueno, bien. Creo que este es un contexto importante, porque cuando estamos hablando de la historia del sistema solar, algunas de estas líneas de tiempo de la divulgación parcial, aparentemente, los implica tratando de decirnos que hay una barrera energética o que hay algún tipo de problema o radiación o algo que les impide salir del sistema solar. Así que, cuando salimos del sistema solar, cuando entramos en sistemas estelares y que no fuimos derribados, ¿qué cantidad de material de la antigua raza constructora estamos encontrando? ¿Qué encontramos en estos planetas, lunas? ¿Qué encontramos en los satélites que flotan alrededor exactamente? ¿Qué? Very good. Se encontró casi idéntico a lo que encontraron aquí. Lo que encontraron en otros sistemas estelares, en nuestro cúmulo local. David Wilcock. Y usted dijo que lo que encontraron aquí está por todas partes, en todas las lunas, en todos los planetas que son sólidos. Simplemente están cargados de cosas. Very good. Correcto. David Wilcock. Así que esto es importante para mí, porque lo que ahora está diciendo es que tenemos este cúmulo de estrellas, 50 estrellas o más. Todas ellas tienen planetas, o la mayoría de ellas tienen planetas, y donde quiera que vaya es lo mismo, y es todo igualmente antiguo. Very good, ¿sí? David Wilcock. ¿Y está todo destruido, como lo que está aquí? ¿O es que...? Very good, no lo sé. David Wilcock. ¿O tenemos más daño aquí? Very good, no lo sé. David Wilcock. De acuerdo, no lo sabe. Very good. No sé mucho de los detalles acerca de lo que se encontró en otros sistemas estelares. Yo no asumiría que estarían exactamente en el mismo estado que están aquí, por lo que sucedió después. David Wilcock. Muy bien, así que está diciendo que los planetas de estos sistemas estelares fueron gobernados por esta antigua raza constructora. Estaban esencialmente protegiéndolos. ¿De qué forma ocurre esta protección? ¿Hay algún tipo de tecnología físicamente medible o algún artefacto asociado a la rejilla de protección que usted mencionó? Very good, sí. El sistema de suministro para cualquier protección u armamento que tenían era en forma de esferas gigantes del tamaño de lunas, casi del tamaño de planetas, y que en la mayoría de los casos eran lunas que fueron ahuecadas o talladas, excavadas, y luego fueron utilizadas, construidas como estaciones, y algunas de ellas mostraron signos de tener orificios externos, teniendo inmensos orificios externos del tamaño de una luna. Me refiero a que son enormes.
David Wilcock, así que en realidad se puede ver que es metálica o tiene algún tipo de estructura. Very good, ¿sí? David Wilcock, ¿con solo mirarla? Very good, bueno, he oído informes de eso. No he visto las imágenes yo mismo, pero... y no sé exactamente dónde estaban. David Wilcock, ¿cuántas de estas habrían en un sistema estelar determinado dentro de un cúmulo? Very good, no lo sé. David Wilcock, pero es más de uno, ¿verdad? Very good, oh sí. David Wilcock, hay varias lunas, estrella de la muerte, en cualquier cúmulo determinado. Very good, correcto. David Wilcock, así que esto es realmente un descubrimiento asombroso. Va mucho más allá de lo que había imaginado, que conocía hasta hace poco y que solo me muestra el poder de hacerle una pregunta, que usted ya sabe la respuesta, pero que nunca pensé en hacerle. La pregunta es: ¿por qué ahora esta cosa de la antigua raza constructora es mucho más grande? Que es algo que solo ocurrió aquí en nuestro sistema solar. Estamos hablando de una enorme cantidad de desarrollo y el tamaño de esa población. ¿Tiene alguna idea de cuántas personas eran? Very good, ni idea. Era una civilización muy grande. Se sabe muy poco sobre el tema. Era un gran signo de interrogación. David Wilcock, correcto. Very good. Y ellos sabían que era una tecnología avanzada. Realmente querían adquirir la tecnología, que en un principio no reconocimos como tecnología, pero una vez que lo hicimos, comenzamos a salir a buscarla a lo grande, pero sí, quienes quieran que fueran, desaparecieron. Y luego otros grupos vinieron y se eliminó cualquier escrito o cualquier tipo de información que nos daría la historia. Al igual que los reyes entrantes borran los restos de los escritos del viejo rey, la historia. David Wilcock, bueno, ahora la siguiente cosa que yo sé del informante de Howland, Bruce, es que dijo que la información más reciente es que la Luna se puso en posición alrededor de la Tierra hace 60 millones de años, después de la caída de los dinosaurios, y que se trata de una civilización gigantesca en el interior de la Luna. ¿Encontró información personalmente sobre la Luna que tiene más de 60 millones de años? Very good, la información. David Wilcock, que fue colocada hace 60 millones de años. Very good, la información que he leído en la almohadilla inteligente de cristal, por lo que recuerdo, hace 500.000 años, era la línea de tiempo que me parece recordar mejor. David Wilcock, correcto. Bruce dijo que era la teoría predominante hasta hace poco y que ahora han tenido nueva información que les hace decir que la Luna es de 60 millones de años. Very good. Su información es probablemente actualizada respecto a la información que estuve leyendo. David Wilcock, sí. ¿Alguna vez oyó hablar que a la Luna se le llamara Arca? Very good, sí. David Wilcock, bueno, entonces, ¿cree usted que sea posible que esta nueva interpretación de la edad de la Luna, que tal vez los dinosaurios fueron destruidos deliberadamente por el asteroide y que la vida fue sembrada desde la Luna, ya que la Luna traía un montón de vida en ella y luego fue puesta en la Tierra? Very good, sí. Se especulaba que no fue un accidente, que el asteroide que acabó con los dinosaurios no fue casualidad, fue dirigido. David Wilcock, ¿cree que eso podría haber sido en parte debido a los raptores? ¿Que era un dinosaurio inteligente, desagradable, que se desarrolló? Very good. Eso se desconoce, pero a partir de las experiencias que he leído, informadas sobre los seres que se movían bajo tierra,
que se desarrollaron en raptores o lo que sea, no me sorprendería. David Wilcock. Así que si consideramos los 60 millones de años de la Luna y que era un arca, diría que era como un coche usado, que era un poco viejo y degradado por el tiempo, que lo condujeron hasta aquí. Currygood, sí. Esta es tecnología que estaba a cientos de millones, si no miles de millones de años. Y había otras civilizaciones que conocían esta tecnología. Ellos realmente quieren adquirirla. Y la están secuestrando todo el tiempo. David Wilcock. Así que la Luna, en teoría, podría ser conducida como un coche a través de la red cósmica, cuando estaba en su mejor momento. Usted podría conducirla un rato y llevarla donde quiera que vaya. Currygood. Eso es consistente con lo que leo. David Wilcock. ¿Cree que hay suficiente espacio en el interior de la Luna que podría llevar a todo un planeta rico en vida de un lugar a otro? Currygood. Usted sabe, depende de qué forma lo trajeron. Si lo trajeron en forma de ADN y luego vinieron aquí y clonaron, tal vez. David Wilcock. Así es. Currygood. Algo así como el banco de ADN que tenemos, el arca que estamos empezando. David Wilcock. Por supuesto. Así que si alguien llegó con la Luna hace 60 millones de años, entonces eso podría explicar algunos de estos descubrimientos que leemos en el libro de Thompson y Cremo, Arqueología Prohibida, como esta cadena que se encuentra en una roca de 220 millones de años. Ese tipo de cosas. Currygood. Sí, podría ser. Y entonces hay una gran cantidad de antiguas civilizaciones que se han elevado y caído en la Tierra durante millones de años, donde algunos de sus artefactos podrían haber encontrado su camino en algunos lugares extraños en los últimos años, como el flujo y reflujo se producen en la superficie por todos estos cambios que suceden. David Wilcock. Así que supongo que la siguiente cosa en nuestra línea de tiempo serían las civilizaciones de la Tierra interna. ¿Y qué ha dicho se inician? ¿Cuándo? Currygood. Bueno, en ese momento realmente no se contaba con mucha información sobre ellos en las almohadillas inteligentes de cristal. No fue sino hasta hace poco que los grupos de la Tierra interna afirmaron haber estado aquí cerca de 20 millones de años. David Wilcock. Así es. Currygood. Así que es la información más reciente. David Wilcock. ¿Y están diciendo que venían de otras estrellas de dentro de nuestro cúmulo local? Currygood. Ellos están diciendo que se desarrollaron en nuestro planeta, que nuestro planeta es... que todos los planetas desarrollan vida. Eso es lo que hacen, y que son el resultado de nuestro planeta creando vida. David Wilcock. Bueno, así que ahora vamos a ir después a la siguiente gran cosa. Las civilizaciones de la Tierra interna. Los tenemos apareciéndose. Ellos le dicen que el más antiguo hace 18 millones de años, pero esto no ocurrió todo al mismo tiempo. No era como si todos ellos aparecieran a la vez, ¿verdad? Currygood. Correcto, sí. Había diferentes grupos. Algunos de ellos eran muy recientes, de hace unos 28.000 a 30.000 años. David Wilcock. Wow. Currygood. Quiero decir, muy recientes. Y los diferentes grupos volvieron unos 250.000 años, es decir, que eran diferentes longitudes de tiempo y se veían diferentes. David Wilcock. Así es. Entonces, ¿tenemos alguna información sobre cuándo los diferentes grupos se presentaron? ¿O es que no llega a ser tan específico? Currygood. No es tan específico hasta que nos movemos a la Supertierra, y Maldek o Marte. David Wilcock. Bueno. Currygood. Y no es sino hasta unos 500.000 años.
Había información de que algún tipo de conflicto estaba sucediendo. Mirando hacia atrás, parece que fue un conflicto entre Marte y la Supertierra. Y uno de los grupos había secuestrado o hackeado a una de estas lunas, que supongo que se les llama Estrellas de la Muerte, y que estaban tratando de usarla como arma contra el otro lado. Y al hacerlo, esto fue cuando la Supertierra explotó y provocó la caída del resto de la rejilla en todo el cúmulo de estrellas. David Wilcock, si la red se cae, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el efecto de esto? Currygood, bueno, cuando la rejilla se vino abajo, todos estos otros grupos que se habían mantenido alejados porque no iban a llegar a ninguna parte cerca de esta rejilla de defensa porque era muy avanzada, una vez que la rejilla se cayó, era campo abierto, y ellos entraron y comenzaron a interferir con todas las civilizaciones en el cúmulo de estrellas locales. David Wilcock, así que la explosión dice que tuvo lugar hace 500.000 años. Currygood, aproximadamente sí. David Wilcock, ¿cuál es el primer grupo que viene? Currygood, creemos que son los grupos de la Superfederación que empezaron a llegar primero, y la Superfederación está compuesta por todo tipo de grupos, así que los miembros de la Superfederación, diferentes miembros, inmediatamente empezaron a llegar hace unos 500.000 años. David Wilcock, así que justo después. Currygood, justo después. David Wilcock, así es. Currygood, ellos estaban vigilando. Sabían qué sucedió. Entraron. Y entonces, hace unos 375.000 años, 365.000 años, en realidad, no sé, fue cuando dicen que los Draco entraron. Así que los Draco entraron al mismo tiempo que tenemos olas de lo que ellos llaman refugiados viniendo aquí, como sobrevivientes de esta gran catástrofe que provocó la caída de la rejilla y destruyó el planeta. Así que mucho está sucediendo, por lo que empieza a ser bastante complicado y confuso en un punto. David Wilcock, entonces, fue cuando los primeros refugiados del planeta que explotó, porque no es solo un planeta, ¿verdad?, colonizaron nuestro sistema solar. Currygood, correcto. David Wilcock, tienen cosas por todas las partes. Por lo tanto, puede ser que todos ellos fueron eliminados cuando el planeta explotó. Currygood, correcto. Y de acuerdo con la información que tenía en ese momento, ahora su nueva información pone en duda que la Luna llegó con sobrevivientes en ella. David Wilcock, así es. Currygood, y la información que leí dijo que era hace unos 500.000 años, casi inmediatamente después de la catástrofe. David Wilcock, por lo tanto, tenemos a estas personas que viven dentro de la Tierra, tenemos refugiados que llegan a la Tierra, tenemos a Marte destruido y a Maldek destruido al mismo tiempo. Cuando revisamos la ley del 1, se describe que la primera vida de tercera densidad en la Tierra fue hace 75.000 años y que se inició con la gente que estaba reencarnando de la civilización destruida de Marte. Así, la ley del 1 describe 3 ciclos de 25.000 años, habiendo catástrofes al final de cada ciclo, así que tenemos un tipo de escenario con una civilización elevándose y cayendo. Entonces, ¿es así la forma en que lo ve también? ¿Qué hay? Currygood, sí. Y de lo que me ha informado el grupo de la Tierra Interna, el Anshar, es que hubo mayores y menores cataclismos que ocurrieron a lo largo de estos ciclos, y después que la Supertierra explotó, durante bastante tiempo había escombros volando por todo nuestro sistema solar. Y los residuos de ese superplaneta volaron hasta la nube de Oort,
y luego fueron atraídos por el Sol y estuvimos en todas estas órbitas extrañas, y los escombros terminarían golpeando la Tierra y otros planetas. Esto ocurrió durante algún tiempo. Nuestro sistema solar, por un tiempo, fue una locura. Era como el billar. David Wilcock. Así que aquí ya estamos haciendo una línea de tiempo. Supongo que Lemuria podría ser otra cosa sobre la que a todo el mundo le gustaría saber. ¿Cuándo ha oído algo acerca de una civilización por ahí, por el Océano Pacífico? Currywood, estoy seguro de que la información decía que era allí, exactamente donde estaban, pero fue hace mucho tiempo que leí esto. Pero decía básicamente sobre las líneas de tiempo y lo que estaban encontrando. David Wilcock, ¿decía algo acerca de una civilización en el Pacífico? Currywood, sí. Estaban en casi todos los continentes. Hubo civilizaciones de las que encontraron rastros. David Wilcock, bueno, así, en esta línea de tiempo, si estamos pasando rápidamente por Lemuria, supongo que nos lleva después hasta la Atlántida. Por lo tanto, hablemos sobre eso. ¿Tenemos más información? ¿Se hace más fácil rastrear algo de lo que está pasando una vez que nos adentramos en el periodo de la Atlántida? Currywood, bueno, mucha de la información. Había libros que tenían una gran cantidad de información que habían sido reescritos durante este periodo de tiempo, en el que este tipo de sociedades secretas tuvieron acceso, y esta es la información que fue fuertemente custodiada, y creo que ha hablado parte de la información como incluso que tenían información de la línea de sangre desde hace muchos años. David Wilcock, así es. Currywood, así que una gran cantidad de esta información se mantiene en estos libros secretos que ahora están en el Vaticano y algunos otros lugares secretos. David Wilcock, la cantidad de civilizaciones en conflicto que vemos en el Mahabharata hindú es una cosa interesante de observar. Parece que hay varios grupos en la Tierra a la vez que tienen tecnología avanzada y abiertamente en guerra entre sí. ¿Tiene conocimiento de una situación similar a lo que dijo la almohadilla inteligente de cristal? ¿Hubo un intento en el que había varios grupos de colonos, todos en guerra e interactuando simultáneamente en la Tierra? Currywood, no solo en la Tierra, sino en el sistema solar. David Wilcock, bueno. Currywood, sí, incluso en la Luna. Hay zonas en las que hasta hace relativamente poco tiempo, en nuestra actual línea de tiempo de historia aceptada, hubo guerras, y esas áreas las dejaron como un monumento o un recordatorio de las guerras, y entonces algún tipo de acuerdo fue logrado para evitar que esos tipos de guerra se vuelvan a producir. David Wilcock, bueno. Currywood, pero hubo guerras y conflictos abiertos incluso en el cielo al principio de nuestra era actual. David Wilcock, así que estamos tratando con una historia muy compleja. No es algo que puede ser fácilmente condensado y reducido a una cosa. Cuando estamos hablando de la civilización de la Atlántida, ¿es ese de hecho un grupo conglomerado de diferentes civilizaciones y no un solo grupo? Currywood, sí. Lo que me explicaron es que hemos tomado el nombre y lo hemos extendido a un par de civilizaciones. La civilización que, debido a un asteroide que entró y causó la gran inundación. Y todo eso era, creo, la que la mayoría de la gente asocia con la Atlántida real. David Wilcock, así es. Cuando buscamos en la literatura nativa americana y vemos estos diversos dioses benévolos que se muestran a la gente de allí, y esto obviamente es algo que se remonta a la gente que se recuperó de la Atlántida después de haber sido destruida,
quiénes son y cómo se subdividen, debido a que esto parece ser una cosa que ocurre en todo el mundo después de la inundación de la Atlántida. Good. Y parece que estos dioses, que estaban regresando, trayendo de vuelta la civilización, eran una combinación de diferentes no terrestres y gente de los que estamos llamando grupos de la Tierra interna. David Wilcock. Bueno, muy bien. Bueno, creo que tenemos una buena visión ahora de la historia sobre la forma en que se inició, hasta lo que la mayoría de la gente está familiarizada con la investigación de fuentes convencionales. Así que, Corey, quiero darle las gracias por traer toda esta información a nuestra atención. Y quiero darle las gracias por su atención. Esto es Divulgación Cósmica y estoy aquí con Corey Goode. Soy su anfitrión, David Wilcock. He abierto otro canal, en el cual hago una reflexión y doy mi opinión sobre el vídeo de hoy. El canal se llama Retagarta. Os dejo el enlace más abajo. Gracias y hasta luego, amigos. Vuelvo a dar las gracias a todos los suscriptores y seguidores de este canal. También os agradezco vuestra participación en el canal de Despejando Enigmas. Y no me puedo olvidar de todos aquellos que habéis compartido los vídeos en vuestros canales, redes sociales y blogs, logrando con ello que cada vez seamos más. Y gracias a todos vosotros, este proyecto sigue adelante. Gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.